¿De dónde vienen los pensamientos? ¿A dónde van los pensamientos cuando son olvidados? ¿Por qué percibimos pensamientos de miedo, crueldad, violencia, ira, culpa, vergüenza? ¿Por qué percibimos pensamientos intrusivos o negativos? Bueno, los pensamientos no son tuyos. Ningún pensamiento es tuyo. Los pensamientos son externos a ti. Tú no estás generando estos pensamientos, tú no estás creando estos pensamientos. Así que el tener pensamientos negativos o intrusivos no son tuyos, no son un reflejo de tu valor como persona, no te hacen una persona mala, no te hacen una persona negativa. Los pensamientos son burbujas de energía, son entidades energéticas. Y la única razón por la que los podemos percibir es porque tenemos un campo energético, un aura, un campo electromagnético que nos conecta a la energía universal del universo. Todos somos extensiones de energía del universo. Y este campo energético que nos conecta al universo, Dios, fuente de creación, es lo que nos mantiene con vida, esta energía universal. Y como vivimos en este mundo físico, en este plano físico, ya que hay muchas dimensiones, pero nosotros estamos experimentando la vida en la tercera dimensión, experimentamos los pensamientos como si fueran nuestros. ¿Por qué? Porque si tenemos un campo energético y los pensamientos son burbujas de energía que están pasando a cada instante en este plano físico, nosotros nos identificamos con los pensamientos porque no nos enseñan desde niños a tener un poder de observación, no nos enseñan a tener el poder total de nuestro foco de atención, no nos enseñan que los pensamientos son como un buffet de comida. Cuando tú vas a un buffet de comida y ves todo tipo de comida, mariscos, pescado, huevo, mayonesa, lácteos, carne, res, y te toca escoger, decidir qué es lo que quieres consumir, no vas diciendo, ay, eso es carne, no, yo no como carne, ay, no, mayonesa, no, a mí no me gusta la mayonesa. O sea, no te vas quejando de cada una de las comidas que hay en el buffet, o al menos no necesitas hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un buffet de comida y tienes la posibilidad de escoger lo que a ti te gusta comer, solo te enfocas en decidir qué es lo que quieres comer. A mí me gusta el marisco, a mí me gusta el queso, a mí me gusta la ensalada. Y pones en tu plato todo lo que tú sí quieres comer, todo lo que sí te gusta y prefieres comer. Bueno, así mismo es con los pensamientos. Los pensamientos son como un buffet de energía. Son entidades energéticas que siempre van a estar ahí toda la vida. ¿Por qué? Porque son energía. Y en este mundo que vivimos basado en energía, frecuencia y vibración, siempre vamos a percibir pensamientos. Por eso es muy importante entender que todos los pensamientos que percibimos, que recibimos, que observamos, no son nuestros. Los pensamientos no tienen nada que ver contigo. La única razón por la que nosotros estamos creciendo en esta sociedad, identificados con nuestra mente, identificados con los pensamientos, es por un proceso de evolución humana. ¿A qué nos referimos? Cuando los primeros humanos, hace 12,000 años, empezaron a desarrollar un proceso de pensamiento, empezaron a pensar, a hablar, empezaron a procesar su habla por primera vez, cuando empezaron a comunicarse hablando y pensando con los demás humanos hace 12,000 años, ellos no sabían que estaban desarrollando un lenguaje, ellos no sabían que estaban desarrollando un proceso de pensamiento. Así que todos los pensamientos que percibían en ese entonces los humanos creían que eran los dioses hablándole. Así que por eso los humanos de hace 12,000 años cometían todo tipo de acciones crueles o inconscientes o irresponsables, porque ellos decían que los dioses les hablaban y que los dioses les enviaban a matar a cierta persona o comerse esto o actuar de tal manera, porque ellos no estaban conscientes de que no era ningún dios que les estaba hablando, eran
eran los pensamientos que estaban desarrollando por primera vez. Era un proceso de pensamiento, un lenguaje, unas palabras que estaban desarrollando por primera vez. Bueno, eso tiene que ver con nosotros ahora mismo, 12.000 años después de la evolución humana. No hemos avanzado mucho en este tema, ya que nosotros empezamos a desarrollar nuestro lenguaje y el habla y diferentes idiomas, sí, pero nos quedamos con esa parte de la evolución humana donde nos identificamos con cada pensamiento que percibimos. Ahora no le llamamos que los dioses nos hablan, ahora les llamamos nuestros pensamientos, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Esto es lo que me refleja mi valor como persona, pero al final del día seguimos identificados con los pensamientos como los primeros humanos hace 12.000 años. Así que en esta evolución humana, el ego fue creado, el falso ser, esta identidad falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque es la identidad que necesitamos crear en esta sociedad para sobrevivir. Un ego fue creado. Ese fue el siguiente avance de nuestra evolución humana, desarrollar un ego, un falso ser, una falsa personalidad, una falsa identidad que nos protegiera en este mundo físico. Y por eso todos hemos desarrollado un ego desde niños, porque en mi opinión, en lo que yo he aprendido todos estos años, el ego no es malo, el ego no es un monstruo, al ego no hay que negarlo, ni destruirlo, ni ignorarlo, en mi punto de vista. Lo único que necesitamos es aprender a crear esa diferencia entre la mente y el corazón. Cuando empezamos a crear esa diferencia de estoy viviendo desde la mente a estoy viviendo desde el corazón, cuando creamos esa diferencia entre yo estoy viviendo desde el ego y yo estoy viviendo desde el corazón, cuando podemos entender que el ego es un falso ser, es una identidad falsa que fue necesaria en nuestra niñez o adolescencia para sobrevivir en este mundo, pero que una vez que ya somos adultos ya no necesitamos del ego, es cuando podemos empezarlo a sanar. Es cuando podemos empezarlo a integrar, a incluir en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y podemos empezar a desarrollar un ego saludable. Hay muchos maestros espirituales que les gusta asumir o decir o declarar que viven sin ego. Y ha de ser verdad, ha de ser verdad que personas muy iluminadas y avanzadas en esta sociedad pueden vivir sin ego, pueden vivir sin esa falsa identidad. Pero la mayoría de las personas en este mundo, al menos el 80-90% de las personas que estamos viviendo actualmente en este mundo, todavía sentimos la necesidad de vivir a través del ego, de identificarnos con este falso ser que fue creado en la niñez y en la adolescencia, que es la falsa identidad, esa personalidad que creemos ser, esa personalidad, esa identidad de quien creemos ser, ese es el ego. Por eso, en mi opinión, necesitamos sanarlo para poderlo integrarlo de una manera saludable en nuestra mente, cerebro y corazón. Así que, ¿cuál es la siguiente etapa de evolución humana? ¿Qué es la que estamos experimentando actualmente? La siguiente etapa de evolución humana que estamos experimentando actualmente, todos los humanos estemos conscientes de ello, ¿no? Es el vivir sin ego o, en su caso, vivir a través de un ego saludable. Es vivir a través del corazón. Esa es la siguiente etapa de evolución humana, empezar a vivir desde el corazón. Esa es la meta de toda esta despertar de la conciencia y crisis espiritual y transformación planetaria. Esa es nuestra meta final, es hacia donde vamos todos dirigidos, a vivir desde el corazón. Todos ahorita, la mayoría de nosotros estamos viviendo desde la mente. Bueno, nuestra siguiente etapa como evolución humana, para evolucionar, es aprender a vivir desde el corazón. Por eso es muy importante entender
que los pensamientos no son nuestros, que los pensamientos son externos a nosotros, que los pensamientos son entidades de energía, son burbujas de energía externas a nosotros. ¿Y cómo podemos saber que los pensamientos no tienen nada que ver con nosotros? Porque por el simple hecho de poder observar un pensamiento significa que no es nuestro, ya que todo lo que podemos observar a nuestro alrededor no es nuestro. Uno puede observar los efectos del aire, ¿verdad? El aire se puede volar las cosas, se puede llevar las cosas, si son tormentas o es un aire muy fuerte, puede volar techos o láminas o cosas. Y digamos que los efectos del aire, del viento, nos hicieran un daño personal y dijéramos, por culpa del aire, mi vida es un desastre. Por culpa del viento, yo tengo problemas mentales o emocionales. No hacemos eso, porque entendemos que el viento o el aire no es responsable de nuestro bienestar emocional, que el viento no es responsable de lo que nos sucede en la vida. Bueno, asimismo, los pensamientos no son responsables de nuestro bienestar emocional. No podemos culpar a los pensamientos por estar atrapados en el presente, por estar atrapados en el pasado o en el futuro. Es tiempo de entender que uno puede vivir sin la mente, pero la mente no puede vivir sin uno. Y como somos nosotros, realmente lo que somos nosotros a un nivel profundo, somos conciencia. Eso es lo único que somos. Somos observadores, somos la conciencia que observa. Eso es lo que somos en nuestra esencia natural, ese es nuestro estado natural. Observar todo a nuestro alrededor sin identificarnos. Por eso cuando yo te digo que los pensamientos no son un reflejo de tu valor, que los pensamientos no son negativos ni positivos porque los pensamientos son neutros y que es uno el que les da significado a cada pensamiento, es cuando podemos entender que si percibimos pensamientos negativos o intrusivos o percibimos ataques de ansiedad, ya que las emociones tampoco son nuestras. Si podemos observar nuestras emociones significa que tampoco son nuestras. Los pensamientos y las emociones son externas a nosotros. Están fuera de nuestro campo de conciencia, fuera de nuestro campo energético. Por el simple hecho de que los podemos observar, son externos a nosotros, no tienen nada que ver con nosotros. Y la única razón o la razón más importante por la que percibimos estos pensamientos de miedo, de abuso, de violencia o estrés o ataques de pánico o síntomas de ansiedad profunda es por las emociones. Es como un círculo vicioso. Cada emoción produce un pensamiento y cada pensamiento nos hace sentir una emoción, produce una emoción. Por eso, de acuerdo a los pensamientos que estamos percibiendo, recibiendo, es que estamos sintiendo esas emociones. Si nosotros tenemos emociones bloqueadas de culpa, vergüenza, miedo, abandono, negligencia emocional, vamos a percibir pensamientos de esa misma vibración, pensamientos de miedo, de tristeza, de enojo, de culpa, vergüenza, porque es la vibración en la que estamos, la vibración que estamos sintiendo. Entonces, si yo siento una emoción densa, voy a recibir un pensamiento denso. Si yo estoy sintiendo alegría, felicidad, paz, tranquilidad, voy a percibir un pensamiento de la alta vibración, de alegría, de paz, de alegría, de felicidad. Por eso cuando tenemos un muy buen día y nos sentimos felices y lo agradecemos y estamos satisfechos y nos divertimos, atraemos más de lo mismo, atraemos más alegría, felicidad, paz y salud. Y cuando tenemos un día negativo, un día muy pesado, un día muy difícil y nos quejamos de todo y todo nos molesta, atraemos más de lo mismo, más negatividad, más energía densa, más problemas. Así que los pensamientos no son negativos, no son malos, no te quieren atacar, no te quieren lastimar. Los pensamientos solo están aquí queriéndote enseñar lo que tienes bloqueado. Por eso cuando percibimos pensamientos negativos o densos o de violencia o de enojo o que nos asustan,
solo están ahí cumpliendo su función como mecanismo de defensa. Es decir, tú tienes tanta tensión acumulada en el cuerpo que ya es tiempo de que la liberes, ya es tiempo de que sanes las emociones, sanes las enfermedades, sanes los bloqueos de energía para poder empezar a liberar la tensión. Y entre más liberamos la tensión, menos pensamientos negativos vamos a recibir. O sea, más vamos a tener una claridad mental, vamos a recibir nuestra paz mental de nuevo, más se va a despejar nuestra mente, porque lo que nos quiere avisar es que necesitamos liberar toda esa tensión del interior.